Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica. Seguros Reservas, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. El Papa Francisco atraviesa una crisis de salud que podría definir el rumbo del Vaticano. ¿Renunciará como Benedicto XVI? ¿Quién está listo para sucederlo? Pero más allá de su estado físico, analizamos el perfil del primer Papa latinoamericano, sus revolucionarias posiciones en sus encíclicas y su apuesta por la sinodalidad, una visión que ha generado tanto esperanza como rechazo. Además, exploramos cómo enfrentó el desafío de incluso bendecir la unión de personas del mismo sexo, una decisión que sacudió los cimientos de la Iglesia. Y un tema clave, sus silencios sobre regímenes autoritarios como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Es prudencia, estrategia o complicidad? El padre Pablo Mella, sacerdote de la Compañía de Jesús, la misma orden del Papa, analiza sin filtros el presente y el futuro de la Iglesia. Amigos de Siendo Honestos, vieron ustedes en la introducción quién nos acompaña durante la noche de hoy. Quiero darle las gracias al padre Pablo Mella, que está acá con nosotros. Es el licenciado en Filosofía, miembro de la Compañía de Jesús y además director académico del Instituto Superior. Bueno, gracias por estar acá, padre. Pues muchas gracias por esta invitación y para poder compartir algunas inquietudes que habitan a uno, ¿no?, en este mundo convulso. Me gusta la frase de mundo convulso. ¿A usted le gusta? Yo le puedo llamar Pablo. Pablo tú, no me gustan los títulos. ¿No te gusta padre? Normalmente no. Digo que está en el capítulo 23 de San Mateo. Dice, no le llamen a nadie padre en la tierra. Okay. Yo le digo a la gente con las que comparto mi camino como parte de la iglesia, que me digan Pablo y ya. Bueno, pues Pablo, sí. A secas, nos vamos entonces. Sí. Este programa se llama Siendo Honesto, Pablo, y siendo honestos, durante los últimos días hemos estado muy atentos a lo que está ocurriendo, por supuesto, con la Iglesia Católica, las noticias que nos van llegando desde Roma, el estado de salud del Papa Francisco. Te comento que tuve la oportunidad de ir a la primera visita del Sumo Pontífice en La Habana y pude participar de esa... de esa experiencia, por decirlo de alguna manera. En aquel momento leí mucho sobre el Papa Francisco, pero quería tener a una voz autorizada para comprender lo que ha significado y lo que significa la impronta del primer Papa latinoamericano que hemos tenido, su visión sobre la Iglesia y el momento en el que estábamos ahora, ¿no? Lo que significa también la arquitectura eclesial, que es algo a lo que mucha gente no le entra fácilmente por la misma estructura de la Iglesia. Sí, entonces, ¿por dónde lo enfocamos? Vamos a arrancar por cómo ve Pablo, jesuita, que ha trabajado durante tantos años, además en temas de filosofía, la imagen del Papa Francisco para la Iglesia y para nuestros tiempos. Sí, la imagen del Papa Francisco está, vamos a decir, comprometida o atravesada también por lo que yo entiendo que es un fenómeno general de la sociedad, que es la importancia que tienen hoy los medios de comunicación como este y las redes sociales. Por ejemplo, a raíz de su enfermedad reciente, los más cercanos a él, como por ejemplo el cardenal Ravazzi, que fue el prefecto de la Secretaría de Cultura del Vaticano hasta el año 2022, el cardenal Ravazzi ha dicho que esta actividad en torno a su enfermedad, ella misma no ayuda a comprender, por ejemplo, los mismos procesos eclesiales. Entonces, digamos que se me ocurre a mí, improvisando aquí la respuesta, que habría 3 papas distintos. No, se me ocurre a mí, no. El real, que nunca tendremos acceso a él, el papa real, la persona concreta de carne y hueso. ¿Tú no lo conociste? No lo he conocido. Yo, cuando pasé en la casa donde él era rector, cuando yo estaba estudiando teología en los años 90, en ese momento él ya había salido de su función de rector del
de lo que nosotros llamamos en lenguaje de los jesuitas el escolasticado. Okay. O sea que yo nunca he estado de tú a tú. de tú a tú con el actual Papa Francisco, ¿no? El padre Bergoglio, después Monseñor Bergoglio. Entonces, decía que son como tres, ¿no? Tres. Se El me real. ocurre a mí tres. El real, que es muy difícil uno percibirlo, ni siquiera el mismo Papa será el mismo, nadie es transparente totalmente consigo mismo, ¿no? Entonces tenemos el Papa, vamos a decir, eclesial, ¿no? Es decir, el que llega o no llega a los distintos grupos que componen la iglesia, y después el Papa, vamos a llamarlo así, mediático, ¿no? Es decir, el que es catapultado o es vehiculado a través de los medios de comunicación y cuyos gestos llegan, vamos a decir, al mundo entero. Entonces voy a comenzar con el último, ¿no? Sí. Con el Papa mediático. El Papa que conocemos. El Papa que muchos, vamos a decir que muchos conocen, vamos Exacto. a decirlo así. Entonces el Papa mediático es una persona sumamente simpática para los sectores que se han sentido ultrajados por la cultura dominante en los últimos años, ¿no? Y esos son tres grupos fundamentalmente, ¿no? Los grupos de los migrantes pobres, que he oído que hay un resurgimiento de un ultranacionalismo, ¿no? Etcétera. Y ese ultranacionalismo que no es cristiano, sin embargo los sectores que están ahora subiendo al poder últimamente se apropian de un cristianismo nacionalista y es una cosa absurda. De hecho, uno de los grandes documentos del Papa, ese sería el Papa eclesial, se llama Fratelli Tutti, que es todos somos hermanos, y eso está en el Evangelio. Jesucristo no fue precisamente un nacionalista, ¿no? Sino que puso, vamos a decir, la pertenencia que todos tenemos a una nación, la puso en clave universal, de donde viene católico, ¿no? Entonces, el primer grupo que se siente bien acogido, etcétera, son los miles de millones de personas, perdón, los millones de personas, que cientos de millones, no llegan miles, que son migrantes hoy día, como tú, que eres una migrante, ¿no? Así es. Entonces, que no haya un discurso nacionalista excluyente, denigrador y racista, ¿no? Tú no has experimentado como venezolana el racismo, pero en nuestro país el racismo se dirige básicamente contra la población haitiana. Y por eso, por ejemplo, yo me enteré, cosa que no se trascendió a los medios de comunicación, que un importante político dominicano fue a hablar con el Papa recién nombrado para que apoyara el nacionalismo dominicano, y la respuesta que le dio el Papa, sin saber que este político iba a eso, fue precisamente, es importante que acojan a los migrantes, ¿no? Entonces, esta figura... ¿Quién fue ese? No voy a decir Ah, el nombre. no. No, claro. ¡Ja! No voy a decir el No, nombre. pero yo no sabía eso. No, eso no lo sabe casi nadie, pero yo No, sí. pero gracias, siendo honesto por De eso. nada. Entonces, ese sería un primer grupo. El segundo grupo es el grupo LGTB, que se siente muy bien acogido. A mí me llama la atención, por ejemplo, un amigo mío de toda la vida que vive fuera del país, no dominicano, y una noche salimos él con su pareja y salimos a cenar. Y increíble lo bien que se sentía acogido por el Papa. Y para mí, personalmente, ya como dentro de la iglesia, el Papa ha hecho gestos, pero tampoco ha sido, vamos a decir, nada del otro mundo. Simplemente vamos a tratar a las personas como personas. Okay. Entonces, este es el segundo grupo que se siente acogido en general por el Papa. Y el tercer grupo que tiende a reconocer en el Papa una figura interesante son los agnósticos, porque tiene una actitud muy humanista, ¿no? Y normalmente las personas agnósticas y críticas del sistema, ¿no? Proceden más o menos de los sectores que solemos llamar de izquierda, y entonces son muchos de ellos, inclusive en el ámbito en que yo me muevo, son gente que se ha socializado como católico, pero que ha dejado su pertenencia en el catolicismo. Entonces, estas personas suelen decir la frase, me gustaría volver a ser católico con este Papa. Y son muchas las personas que tienen esa actitud.
Yo le llamo a ese El Papa mediático. El Papa mediático. O sea, ¿no? El Papa... Es un Papa que incluso ha concedido entrevistas. Sí, exacto. Interesantísima. Es bueno que si tienen tiempo, pues puedan ver una entrevista que le hizo un periodista español en la que él instrumentalizó a otras personas para que también participaran y le hicieran preguntas al Papa, sobre todo Sí. personas muy jóvenes. Jóvenes, sí. Es muy interesante, un documental un ejercicio. en que él se acercó a los jóvenes, que es un poco su estilo. Entonces, esta figura es una figura básicamente simpática, que mira a las periferias del mundo, como él utiliza, lenguaje que viene de la teoría de la dependencia y de la llamada teología del pueblo latinoamericana. Y entonces, por eso, su estilo ha sido descentralizar, vamos a decir, el eurocentrismo católico, ¿no? Claro. El catolicismo histórico se ha desarrollado y sus líneas más fuertes se ha desarrollado evidentemente en Europa, ¿no? Teniendo a Roma como su centro. Y digamos que el Papa Francisco ha procurado acentuar que la Iglesia es católica, es decir, está llamada a estar en todos los rincones del mundo y que no tiene desde el punto de vista espiritual un centro. Desde el punto de vista administrativo Tiene su centro, pero desde un punto de vista espiritual, ¿no? O sea, el espíritu está donde sea. Bueno, entonces yo le llamaría el Papa mediático. Voy al segundo, el Papa eclesial. Entonces el Papa eclesial es percibido como una bandera de disputa, ¿no? Entonces hay algo así como los francisquistas o algo así, y están los antifrancisquistas. ¿Que no tienen cabeza o sí? Depende. Algunos se organizan más, se organizan menos, Ok. Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Porque usted ha dicho, Sí. Pablo, que el Papa Francisco tenía más oposición dentro de la iglesia que fuera de ella. Sí, es una entrevista que yo di Así hace es. un tiempo. Sí, yo creo que sí, por la razón, por la distinción que acabo de hacer. Por el tema eclesial. ¿Por qué no? Porque como yo lo veo, Claro, porque todas claro. estas cosas habría que hacer un poquito de estudios, ustedes los comunicadores, un poquito de estudios de marketing. No, esas pero usted es un cosas. estudioso, usted es un pero académico. no he hecho el estudio empírico. Claro. Pero es como una especie de filtración de conversaciones más las noticias que uno lee. Entonces, lo que estoy diciendo no es un estudio como comprobado, sino Tu percepción. una percepción más o menos organizada. Claro. Entonces, yo lo que quiero decir es que cuando hice aquella afirmación, ¿no?, de que tienen más opositores dentro que fuera, me refería a que la figura del Papa mediáticamente, que es la distinción que he hecho aquí, es una figura que ha resultado más bien simpática. Ha resultado simpática. Sin embargo, dentro de la Iglesia Católica es una figura bastante disputada. La Iglesia Católica es muy grande y es diversa hacia adentro. Y ha habido posicionamientos de él que han disgustado mucho a algunos sectores de la Iglesia, inclusive a altos funcionarios, ¿no?, de la administración de la Iglesia, y esto ha llevado a que él sea considerado, incluso por algunos han llegado a decir que es un hereje y que había que quitarlo del Papa. Entonces, ese tipo de frases usted no la va a escuchar fuera de los corros eclesiales. Al revés, más bien, vuelvo y repito, la figura del Papa es simpática y a mí me llamó la atención, y yo lo sostuve durante un tiempo, que al año de su pontificado fue el hombre del año de la revista Times. O sea, fue la figura más popular, y cuando hubo algunos conflictos, él era la figura que tenía más autoridad a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que por eso yo hago esa afirmación. Es decir, que las personas que se sienten más desilusionadas, no sé, y hasta podría en algunos casos decir opuestas a ciertas palabras o ciertas enseñanzas que ha tenido el Papa, pues vienen de dentro de la iglesia y no de fuera de la iglesia. Corrígeme, Pablo, si uno
si un obispo, y no recuerdo su nombre, pero debe saber el caso, escribió incluso un libro cuando el Papa estaba en perfecta salud, de cuál podría ser el próximo Papa. Algo que dentro de la Iglesia fue incluso Sí, un escándalo. el cardenal Sara de África escribió un libro en que también había un prólogo de Benedicto XVI, en que había una serie de comentarios en la línea de lo que estoy diciendo, ¿no? Como el Papa que queremos. Eso no había pasado antes nunca. Sí, yo creo que sí. Lo único Sí. que volvemos al punto de partida Al que tema yo mediático, decía. ¿no? No, que hoy las cosas Más públicas. son más públicas Más- y es más estamos fácil. más expuestos y circulan más las informaciones. Entonces, el tercero, vamos a hablar 30 segundos del Papa Real. Perfecto. El Papa Real solamente lo conoce Dios y entonces a nosotros no nos toca decir nada sobre eso. Uno siempre tiene la tentación de decir que el que conoce o el que tiene la verdadera interpretación de cualquier persona es uno mismo, ¿no? Normalmente uno se autoatribuye Claro. una suerte de conciencia preclara. Yo, como me dedico a la filosofía, yo estoy consciente de que mi conciencia, solamente estoy consciente de que mi conciencia no es preclara sobre los demás. Y yo creo que nada, que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Tiene sus luces y sus sombras. Hay cosas que a mí personalmente no me simpatizan. Pero el problema no es de simpatía. Esto no es un tema, esto no es un concurso de belleza. O algo así. Exacto. Sí. Entonces, además que, por ejemplo, ¿cómo diría? La relación dentro de la vida eclesial tiene que es una cosa, eso sí me preocupa a mí como actor católico, ¿no? Como sacerdote. A mí me llama la atención que por la influencia, y eso el Papa también lo ha denunciado en su magisterio, el Papa actual, Francisco, cómo las redes nos hacen inmisericordias. Yo he escrito 3 artículos sobre eso. Yo tengo una columna mensual en Así Amigo es. del Hogar y he escrito sobre eso. Por ejemplo, escribí, editorialicé, también a veces mando a los periódicos cositas, pero sin firma. Pero, por ejemplo, el discurso de odio. Yo he explicado lo que es el discurso de odio. Aquí hay medios de comunicación que siembran el discurso de odio sistemáticamente, porque el empresariado, dependiendo, o los políticos les interesa ganar puntos, ¿no? Entonces, legitimarse de una manera o de otra, y entonces siembran el discurso de odio. La gente cree que el discurso de odio, ¿no?, es insultar, ¿no? Ese no sé qué cosa que viene a dañarnos, no. El discurso de odio es mucho más sofisticado. El discurso de odio puede ser, están amenazando nuestra identidad. Eso es discurso de odio. Y la gente que cree que eso no es discurso de odio, entonces me llama la atención, primero, como digo, que el Papa actual ha insistido mucho en su magisterio de que nos cuidemos de eso, y por otro lado, no es de extrañar que él mismo ha sido víctima de estas denostaciones, de estas afirmaciones desbocadas que en las redes, en fin, la gente. Bueno, ahora recientemente tuvimos el afer aquí en Dominicana, ¿no?, con periodistas importantes que fueron denostados, ¿no? Y el señor que tiró esto por las redes dice que pidió perdón y también se volvió eso noticia. Pero el mal está hecho, ¿no? Sí. Lo que no está hecho todavía es la primera pausa comercial de este programa. Muy bien. Pablo, tenemos que irnos a anuncios y venimos enseguida. La iglesia está en un momento clave y los católicos del mundo tienen los ojos puestos allá. Muchas preguntas sobre si el Papa se va a quedar hasta tanto ocurra su fallecimiento, como todos los hombres del mundo y las mujeres. La pregunta es si renuncia antes, como ocurrió con el señor Ratzinger, y también la otra pregunta que todo el mundo se está haciendo, si Francisco o renuncia o fallece, bueno, ¿quién le sustituye? Y sobre todo, más allá de quién le sustituye, ¿cuáles piensa Pablo que deberían ser las cualidades que tenga ese próximo sumo pontífice? Y eso lo veremos en el Ahora, próximo segmento. En el próximo segmento. Tú eres de televisión también.
En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica pa' ti, también pa' ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. El padre Pablo Mella está con nosotros. Estamos analizando la actualidad en la Iglesia Católica, en el ejercicio de los católicos, que hoy se preguntan con toda razón qué está pasando en la estructura del Vaticano para sustituir, si haya que sustituir al Papa Francisco o no, o si el Papa se queda, que también es una posibilidad porque parece que está mejorando. Ojo, que este programa lo estamos grabando 26 de febrero y el último parte del Vaticano habla de que hay una leve mejoría, de que el Papa no ha tenido nuevas crisis respiratorias y que incluso está despachando, o sea, está trabajando, ha mandado un mensaje de cuaresma, en fin. Pero, ¿qué crees que va a pasar, Pablo? ¿Renuncia? ¿Se queda hasta el final? Yo voy a responder directo a la pregunta y después, si tenemos tiempo, mi teoría. La información que yo he recabado es que sus últimas declaraciones es que el papado, frase de Francisco, que el papado es un ministerio ad vitam. Y esta discusión se echó en la Compañía de Jesús con el general de los jesuitas, yo soy jesuita, que también era ad vitam. En latín ad vitam significa es hasta que te mueres, o sea, durante toda la vida. Y entonces se querían cambiar las constituciones de la Compañía de Jesús y poner otra expresión que es ad vitalitatem, que significa mientras tú tengas una vida más o menos, como diría yo, normal. O sea, que tengas vitalidad. Que tengas vitalidad en el sentido de despache bien, que no tenga, por ejemplo, la noción de vitalitatem ya el actual Papa no la tiene. No la cumple. Entonces, camina con dificultad, tiene problemas para respirar, etcétera. Etcétera, y de cada rato se enferma. Entonces ya la vitalidad, que tenemos la palabra en español, pues la perdió. Claro. Entonces, por esas declaraciones del Papa, yo digo que él no va a renunciar, porque él tiene muy clara la diferencia, porque esa discusión se echó en nuestra congregación cuando él era también provincial. Él fue provincial en Argentina, que es como el título responsable de una región en la Compañía de Jesús, provincial. Pues bien, él conoce bien la diferencia entre ad vitam y ad vitalitatem. Y si él lo hubiera dicho que iba a renunciar, hubiera dicho ad vitalitatem. Ha dicho que no quiere que lo entierren. Entonces, sobre eso volveremos. Esa tarea la hice antes de venir para acá también. Para tú veas, lo de la Santa María, la mayor. Entonces, mi punto es que él ha dicho esto. Sin embargo, se ha dicho que él dejó su renuncia ya firmada. Si en un momento dado, él ya ni siquiera puede responder. Porque ad vitam incluye que si tú estás, por ejemplo, en cuidados intensivos. En estado vegetal. En estado vegetal, porque tú sigues vivo. Técnicamente vivo. Vivo. Ok. Entonces, por eso, si llega a un extremo en que ni siquiera él pueda interactuar lo mínimo, entonces ahí, según he leído, pues sí, él dejó ya su renuncia, la firmó parece hace 4 años. Que eso empata con mi teoría, decía mi teoría. Yo creía que él iba también a renunciar como renunció el Papa Benedicto, que para mí fue una cosa genial y profética. Para mí la mejor encíclica del Papa Benedicto, su frase me autocito, él la escribió en la carne, es decir, renunciando, no la escribió en papel, la escribió. O sea, hay que ser muy espiritual y muy humilde para decir, ya yo cumplí mi misión, me voy. Usted sabe que eso no lo dice absolutamente nadie. Normalmente la gente no renuncia. No. Me acuerdo de un político muy importante que ustedes todos conocen, cuyo nombre tampoco diré. Claro. Yo me la busco bien. Me dice, Corita, ya usted se imagina quién es. Bueno, Corita, así me dice que a mí, Corita, pero usted está viejo. Y digo,
tú tampoco renuncias, tú sigues metido en el medio. Entonces, los políticos Sí. no renuncian, pero en este caso Benedicto lo hizo y Francisco, al parecer, no va a renunciar por la misma convicción que han expresado los jesuitas, que es la compañía a la que él pertenece, de que ese ejercicio es hasta el final. Pero sí, quizás renunciaría cuando ya No, no ya se le renunció, es decir, permitiría. que si pierde las facultades, Claro, ahí sí. ahí ya la renuncia está hecha. Entonces, en ese sentido, a la pregunta, como te digo, vuelvo y respondo el primer punto, pues sí, yo creo que él va a ir hasta el final porque lo ha dicho. Aparte de eso, renuncie o fallezca, ¿cuáles son las posibilidades que se tienen según la arquitectura eclesial, lo que los obispos están ya ponderando, que son conversaciones que se dan? Aquí se habla, por ejemplo, de cuál podría ser el presidente de la República hasta 8 años antes. Entonces, en ese caso también hay méritos, etcétera. Ahí para que veas, vuelvo a mi punto de inicio de esta entrevista. Ahí también yo tengo que me valgo de la prensa internacional especializada en el Vaticano. Claro. Hay un tipo que nosotros no la seguimos, por eso es que es bueno que tú Sí, nos digas. Y esos señores y señoras se llaman los vaticanistas. Ajá. Y se ha especializado en eso. Y se sabe en todo este mundo de la noticia que también forma parte de la iglesia, ¿no? Entonces, yo diría que dentro de la iglesia, leyendo este tipo de prensa, me hace mucho sentido un análisis que leí, concretamente del periódico El País, en que dice que la composición cardenalicia actual es tan diversa y se conoce tan poco que todavía no ha habido tiempo para hacer estos suertes como de precandidaturas. Para vamos hacer a una decir. quiniela, como Sí, dirían en el deporte. exactamente. ¿Cuál es tu quiniela? No la puede tener nadie Sí, entonces, todavía. Hacia adentro, la respuesta es no, porque no hay las condiciones para que se arme este suerte de comentarios. Entonces, hacia afuera, el candidato a que voy a utilizar me va a permitir, pues yo no soy de noticias de esto y yo no me sé los nombres. No me Adelante. los sé. Además son nombres que tienen difícil Entonces, pronunciación. uno que suena mucho es el actual secretario de Estado, Pietro Parolin. Pietro Parolin, correcto. Tiene 70 años y suena mucho por como diría yo, por su trayectoria personal y también por su destreza en los tratos internacionales y porque es un hombre de confianza del Papa. Si eso funciona así, se repetiría el escenario de la película Cónclave, ¿cierto? ¿El protagonista de Cónclave era el secretario? No, el cónclave lo que hacen, mezclan las dos últimas elecciones. Sí. Mezclan una situación que se dio con Juan Pablo II y la situación con Benedicto. O sea, el guión junta dos situaciones distintas. Ya, pero pensé que podía darse el escenario en que el protagonista era también el secretario, o sea, como haciendo un paralelismo entre Parolin y el... Sí, pero hay elementos, porque normalmente el secretario de Estado es uno de los más fuertes. De los papables, ¿es que se llama? De los papables, dicen en italiano, porque es el segundo de a bordo en la iglesia. Claro. Entonces es normal que... Despacha con Francisco, conoce el funcionamiento de la iglesia, tienen un tratamiento cercano, podría ser. Sí. Entonces, Ese es uno. Este es uno de los que más suena. El otro que suena aquí es el arzobispo de Bolonia, italiano también, Matteo Zuppi, tiene 69 años. Hay un franciscano, Pierbattista Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén. Y pero de Jerusalén, ok. Y aquí hablan de un filipino de madre china que ha sido el presidente de Cáritas Internacional, se llama Luis Antonio Joaquín Tagle, el cardenal Tagle se conoce más. Y este es un personaje de los que están sonando, este es el que más me parece simpático, porque parece que también tiene mucho don de gente y ha sabido bregar con situaciones de división en la iglesia. Después hay de más conservadores, solamente cito uno, aquí André Prevost, que es norteamericano y es prefecto de la Congregación de los Obispos, ¿no? y que ha estado mucho tiempo en Perú. Para ti, me imagino el nombre te suena, ¿no?
el primer nombre que dijimos, Parolín, fue importante para Venezuela. Así es, En los procesos, por eso tal vez tú lo tienes Sí, más. no, a Parolín yo lo tengo lo tengo muy claro. Sí. Como Fue tengo, anuncio en- como tengo muy claro, por ejemplo, a Lombardi, porque por su rol de vocero, etcétera, porque estuvo en la visita del Papa Francisco cuando fue a La Habana. Sí, pero Lombardi no. Lombardi es... No es papable, es... Lombardi es un compañero jesuita comunicador. Exacto. No entra en el No entra en ese la rango. boleta. No entra en ese rango, no entra en la boleta. Sí. ¿Cuáles deberían ser las cualidades que debería tener el próximo Papa, el próximo sumo pontífice, según tu criterio, Pablo? Es que para mí los criterios siempre son el Evangelio y punto. Es una gente llena de la misericordia de Dios y con una profunda espiritualidad. Eso yo creo que las dos... Pero hace falta algo más que eso, Entonces, ¿no? Según esta elección. Vamos a decir, para mí eso es lo fundamental. Y después eso se deriva en una serie de cosas que van para los aspectos, vamos a llamar así, éticos, Sí. que son los que normalmente traen Problemas. Sí, como más ruido. Y los éticos habría que dividirlo en dos, ¿no? Los sociales y los personales. Y después todo el tema de la sexualidad, que es un tema tabú en el mundo cristiano. Más en el mundo católico, creo yo. Aunque hay todavía grupos bastante puritanos, ¿no? En ciertos ¿A qué te refieres con este punto, Pablo? Con los temas sexuales dentro de la iglesia y lo más puritano. ¿A qué te refieres con esto? Que, por ejemplo, en el mundo cristiano el tema sexual nunca se aborda con transparencia y con naturalidad. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como que los sacerdotes y su sexualidad, ¿a eso te refieres? No, cualquiera. En general. En general, también en la nuestra, la de los sacerdotes. Vale. Entonces siempre es se aborda sin madurez, vamos a decir así. Claro. Y eso es un déficit grande. Entonces se convierte en una bandera de disputa sobre pureza, no pureza, cuando entonces se pierde el sentido de la misericordia, ¿no? Que es el punto que le ha resultado curiosamente más conflictivo dentro de la Iglesia al Papa Francisco con su documento Amoris Laetitia sobre cómo tratar a las parejas. Y ha sido un escándalo. Vamos a hablar de eso ahora. Entonces, Amoris Laetitia. a eso me refería con lo sexual. Entonces, claro. Lo espiritual, podríamos decir, tiene una dimensión que yo estoy llamando ética. La ética la estoy dividiendo entre social y personal. Y dentro de lo personal, un aspecto de lo personal es la vida de la sexualidad. Y ahí es que el avispero, vamos a decir, se activa. Y después, el otro aspecto, que es el que yo me imagino que tú tienes en mente, corrígeme, es el aspecto que hoy solemos utilizar la palabra gobernanza. Es decir, tú tienes que ser misericordioso, pero tú tienes que gobernar también. Claro. En latín se dice el munus de gobernar. O sea, ¿cómo mantenemos esta munus de estructura? presidir. Porque además esto es un Estado. Ajá. Ese sería una cosa que a mí no me preocupa. A mí. Habría que ver personas más conocedores de la historia de la Iglesia desde el punto de vista de la ciencia histórica, ¿no? Claro. Para la afirmación que voy a hacer. Mi posición es que yo preferiría que el Estado del Vaticano desaparezca. Esa es mi posición como sacerdote católico y como teórico, como filósofo. Creo que nos haría mucho bien. Pero ciertamente ser un Estado es una salida inteligente, muy inteligente, que beneficia el desarrollo o el avance, o facilita el avance de negociaciones pastorales. Vamos a pausa, Pablo. Todo lo que tú me estás diciendo, yo no esperaba que tú me lo dijeras así, con tanta claridad, y además es retador. Seamos. Siendo honesto se llama este programa. Qué bueno, vamos a pausa. Regresamos con más Siendo Honestos con Pablo Mella. Lo llamo Pablo Mella porque él me ha dicho que no le gusta que le llame padre en virtud de una serie de consideraciones que él ha tenido mucho tiempo trabajando. Es extraño quizás conversar con un sacerdote jesuita que te hable de estos temas con tal franqueza. Bueno, en virtud de tus
investigaciones, creencias, experiencia, en fin. Has dicho que tú estarías dispuesto y que tú crees que el Estado Vaticano debería desaparecer. Ampliemos un poco sobre eso porque puede haber mucha gente que se haya puesto la mano en la cabeza y haya dicho, pero ¿cómo? ¿A qué se refiere, Pablo? No, es importante que distingamos, en la historia de la Iglesia tiene, acuérdense, 2000 años, y el Estado del Vaticano apenas tiene 100 años. Entonces, el Estado del Vaticano es una salida política de la relación del papado con la actual República Italiana. Y también tiene una función de relación de la Iglesia que fue muy importante para la configuración del globo terráqueo de lo que hoy son los Estados-nación. Claro. Entonces, la Iglesia Católica como institución meramente humana es una tremenda institución. O sea, es enorme. Entonces, eso es un punto. Y para una salida de una serie de cosas que aquí sería muy largo explicar, se llegó a esa figura que se llama el Estado del Vaticano. Y hay que distinguirlo de la Santa Sede, que es el gobierno de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que el Papa, como obispo de Roma, es la máxima autoridad de la Santa Sede y jefe del Estado del Vaticano. Pero son, como quien dice, dos cargos distintos. Entonces, yo cuando digo que entiendo o que me gustaría, y es una opinión totalmente personal, yo preferiría que no existiera el Estado del Vaticano, y que fuera, no estoy diciendo que estoy contra el papado, porque yo tengo un voto, como jesuita, yo tengo un voto de obediencia al Papa, que esa ninguna congregación lo tiene. A mí el Papa me puede mandar ahora mismo. Y yo tengo un voto que lo hice, y si me manda voy a obedecer. Claro. Entonces yo no estoy contra el papado. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que el Estado, que esta solución política en este momento... ¿En qué le ha afectado, por ejemplo, a la Iglesia el Estado? Bueno, por ejemplo, los escándalos bancarios y ese tipo de cosas, sí. Ha sido muy triste todo eso, sí. Fíjate que mencionaste en la parte anterior uno de los puntos quizás más álgidos del papado de Francisco y que tiene que ver con su aproximación a personas que tienen que tienen más que una preferencia, una orientación, que es como entiendo debemos mencionar, por personas de su mismo sexo. Y hablan de esta exhortación apostólica que se llama Amoris Laetitia, o Leticia. ¿Cuál fue el peso real de esto en la Iglesia y sobre todo entre los que siguen a la Iglesia, más allá que entre los sacerdotes, etcétera? En Amoris Laetitia concretamente no hay mucha referencia al tema homosexual. El tema fue ventilado en otras instancias de lo que llamamos nosotros el magisterio, la enseñanza. Ahora no me vienen bien los nombres. Sí. La última fue producto, aprobada por el Papa, de la Sagrada Doctrina para la Congregación, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, en ese motu, yo no me acuerdo... Fiducia Supplicans. En Fiducia Supplicans, que es un tipo de... Mira a ver cómo se llama. Está publicada en diciembre. El tipo de diciembre de 2023. Sí. Vamos a buscar Fiducia pero Fiducia Supplicans. Entonces ahí recoge otra declaración que se dio antes, y lo que dice Fiducia... Es una declaración. Una declaración, eso. Entonces, en la Iglesia hay distintos niveles. Es otra cosa que muchos católicos lamentablemente no saben, o no, y a veces no quieren saber, que es lo que me llama la atención. Cuando yo intenté explicarle Fiducia Supplicans a muchas personas que me llamaron, cuando comenzaba a explicarle me colgaban el teléfono, porque no querían oír. Ya tenían una idea y no querían oír. ¿De qué se trata Fiducia Supplicans? Lo voy a resumir de una manera tal vez hasta medio manipuladora. Fiducia Supplicans lo que te va a decir es: no le niegues una bendición a nadie. Es sobre las condiciones de dar una bendición. Y en ese documento dice, si una pareja viene a pedir una bendición, tú le das la bendición, y el mismo documento dice, pero que de ninguna manera parezca que está haciéndose un matrimonio. O sea, queda claro que no es un matrimonio. El Papa no confundió las cosas desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia. Pero una bendición tú no se la puedes. Y además explica, yo hice un documento explicativo sobre eso, que nunca fue publicado lamentablemente. ¿Por qué? No sé por qué, pero yo hice un documento explicativo para el país, ¿no? Y nunca salió publicado. Lo tengo ahí, te lo puedo mandar. ¿Me lo puedes mandar? Yo lo publico. Sí, para que lo lea. Sí, porque no...
no, es explicando lo que estoy explicando ahora, o sea, no tiene Sí. ningún secreto. Entonces, ahí aparece la noción de sacramental. Es la idea de que hay expresiones de la fe que son en beneficio del proceso de conversión de las personas. Es decir, tú no tienes que esperar que una persona tenga todos los elementos, ¿no? Que podrían decir que están en comunión con tu propia fe. No tienes que esperar que esté a punto para aceptarlo. Si la persona tiene una curiosidad, tú lo aceptas en su nivel de curiosidad y poco a poco lo vas acercando. Ok, un poquito como el Principito Sí. famoso y el lobo, ¿no? Ahí fue la privacidad, ¿no? Un poquito, poco a poco. Lo vas trayendo. Tú lo vas trayendo, pero en un encuentro de libertad, ¿no? Porque yo tampoco soy, y la Iglesia Católica tampoco es a favor de la manipulación. Es decir, si una persona no va libremente a un sacramento, el derecho canónico dice que el sacramento no vale, Claro. porque está montado en la verdad y en la libertad. Eso me parece bello de mi iglesia. Bueno, entonces, la persona se va acercando, tú no puedes esperar, es como que una gente que tú le vas a enseñar a tocar guitarra y tú esperas que haga los mejores arpegios en el minuto 10. Dice, no, óyeme, eso coge 1 año, eso coge 2 años. Entonces, la idea de las bendiciones y de los sacramentales son para favorecer ese proceso de acercamiento. Y eso es lo que dice ese documento. Pablo. Entonces, acabar esta idea. Sí. A mí lo que me duele es que están tan introyectadas ciertos dinamismos de fobias que hoy tenemos lenguaje de la psicología, etcétera, que no ayudan a la misericordia. Entonces, no sé si ahora se entiende mejor porque yo digo que yo quisiera no de un papa, no de cualquier católico, porque a mí lo del papa me tiene relativamente sin preocupación. Sí, en mi vida del día a día, el 80% de No tienen nada que ver No, con lo o que sea, es la acción del Papa, claro. tiene que ver con que yo me levanto temprano, tengo que rezar, tengo que darme golpe en el pecho e intentar ser mejor persona y dejarme llenar por el Espíritu, que diríamos en lenguaje católico. Y entonces... ¿Le ha hecho bien o le ha hecho mal el Papa Francisco a la Iglesia? Parece una pregunta muy simplista. No, yo te la remito a lo que ya respondí en el otro, Sí. hace 2 segmentos. Es que tiene la iglesia está más o menos dividida y hay gente que dice que la ha hecho mucho mal y hay gente que la ha hecho mucho bien. Yo estoy en el segundo grupo, es decir, yo estoy en lo que creo que, grosso modo, lo que ha hecho el Papa es muy bueno. Y creo, sinceramente, que nos ha sacado de ese, como decimos en el lenguaje de béisbol, de ese malbound que teníamos con todos los escándalos, porque, óigame, hay que echar para atrás, 2013, nosotros sufrimos mucho con todas las vergüenzas que nos pasó, y entonces poco a poco se fue recuperando. ¿Cómo se da esa conversación adentro por ejemplo, de la congregación de la doctrina de la fe, Pablo? La conversación de todos estos escándalos que comprometieron No te puedo dar en detalle, pero grosso modo te puedo decir que dos cosas. Una que es lo que más o menos entiendo que sucede y la otra es anecdótica. Entonces, básicamente hay unos protocolos y se llevan con mucha seriedad con entrevistas de ¿cómo se llama? De víctimas. De víctimas, de sucesos, y los procesos toman bastante tiempo. Esos son bastante largos. Esa es como mi respuesta genérica. Y la anécdota es que cuando yo fui profesor en la Gregoriana de Roma, me sentaba con el prefecto sustituto de Ratzinger, que era Monseñor Ladaria, y a veces comíamos juntos ahí en la comunidad jesuita. Él lo habían consagrado obispo y después hecho cardenal. Y cuando yo hablaba con Ladaria, yo le intentaba sacar información y no soltaba nada. O sea, eso se ha manejado con mucho celo. A ver, yo diría, uno podría acusar a la iglesia nuestra de secretismo, pero yo prefiero verlo por el lado positivo, es decir, es respeto a la víctima y al victimario. Es decir, el victimario no deja de ser hijo de Dios y por eso los procesos penitenciarios, pues son de penitencia, ¿no? Son como penales, ¿no? En la iglesia hay un sistema penitenciario.
no deben dejar de hacerse con amor y con caridad. Porque el que se tiene que convertir también es el victimario, que ha cometido un abuso, ¿no? Tiene que cambiar esa actitud y de alguna manera, suena feo, no me gusta, pero es la única palabra que me viene ahora, de alguna manera tiene que pagar por eso, quiero decir, tiene que hacer algún tipo de reparación, ¿no? De eso se podría hablar mucho, incluso hay debates internacionales que hablan de cómo las personas normales, comunes, silvestres, ciudadanos del mundo, tenemos una serie de legislaciones a las que tenemos que responder, etcétera, y que dentro de la propia estructura de la Iglesia Católica, pues uno no advierte, ¿no?, este tipo de consecuencias que son las que el pueblo mismo puede comprender, puede visualizar, incluso sentirse, pues, parte, que somos un pueblo hermano, un pueblo en donde todos somos iguales a Jesucristo. Entonces, esto genera un poco de distorsión en el camino. Pero vamos a hablar en la próxima parte, Pablo, de Francisco y algunos otros silencios que yo creo que también han generado ruido desde el punto de vista político, sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo en la humanidad. Venimos ya. En este 2025 vamos a seguir compartiendo todo lo que hacemos en este programa con la gente linda de Miravisión. Ellos son los especialistas en hacer que nuestro contenido a través del canal de YouTube llegue a más personas, que la comunidad siga creciendo, que ustedes nos comenten, que además ustedes puedan enviárselo a quien quieran y que los temas además les lleguen rapidito y como a ustedes les gusta. Vayan y conozcan a los chicos de Miravisión. Regresamos con más. El padre Pablo Mella, Pablo. Le vamos a decir de ahora en adelante. Me encanta haber conocido su posición, su visión sobre la iglesia y sobre el mundo en el que vivimos. Hay dos cosas que no quiero dejar de preguntarte, Pablo. Una tiene que ver con los criticados silencios del Papa Francisco sobre situaciones, por ejemplo, de nuestra región. Cuando vimos al Papa ir a Cuba, supimos que la comunidad crítica con la administración de La Habana desde hace décadas se sintió quizás un poco abandonada. También ha pasado, por ejemplo, con el caso de Venezuela. Ha pasado duramente con el caso de Nicaragua, en donde la Iglesia Católica ha sido gravemente afectada por el régimen de Daniel Ortega y uno no ve una postura firme, casi militante, de un Papa Francisco que ve afectado a sus propios compañeros de iglesia. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo desde este punto de vista. Fíjense, en el caso de Nicaragua, yo he estado en los medios aquí dominicanos explicando, porque por ejemplo el régimen de Nicaragua, además de expulsarnos prácticamente a todos los jesuitas, nos quitó la Universidad Centroamericana, que decían que lo iban a poner a funcionar y todavía un año y pico después no han tenido la capacidad, ¿no?, de hacerlo. Entonces, es para que sepan que mi respuesta no significa que yo no sea crítico, sobre todo, sí, de estos regímenes, ¿no? Yo, por distintas razones, tengo más, diría, sentimientos en contra del proceso nicaragüense, porque mis personas muy cercanas estuvieron presas de manera injusta, etcétera. O sea que me ha tocado vivir muy de cerca este proceso de Nicaragua y me ha dolido mucho distintas personas, ¿no?, que inclusive intenté mediar con contactos en Parlacén para ver qué se podía hacer. Pero bueno. Pero el Papa no ha hablado de esto, entonces. Entonces ahí voy a mi respuesta. Yo lo que creo es que el Papa maneja un nivel de diplomacia tan alta que en algunos casos prefiere no decir nada, porque está manejando las negociaciones en otro nivel, en un nivel que no trasciende a la prensa. Y por eso sus posiciones son más, diría yo, ambiguas o inclusive ausentes, ¿no? O sea, silencios, como dijiste. Entonces, y puede ser, yo sinceramente creo que no, puede ser que haya una cierta simpatía por esos regímenes, que es lo que claman las iglesias locales, ¿no? Es decir, pronúnciate como te has pronunciado. O sea, vemos a un Papa Francisco, argentino,
latinoamericano quejarse con amargura por lo que ocurre, por ejemplo, en Medio Gaza Oriente. o en Ucrania. Y lo vemos ausente de los Sí. temas que, Eso es un dato que objetivo. corroen a los latinoamericanos, ¿no? Sí, no todos, ¿eh? Quiero Bueno, está claro, pero podríamos decir que a la mayoría, ¿no? Está claro. A la mayoría. Entonces, quiero decir que hay gente que simpatiza con estos regímenes porque Sí. si no, no estarían en el poder. Sin duda. Bueno, están en el poder incluso a expensas de que no los quieran allí. Exactamente. Porque pero te hacen quiero decir, elecciones ficticias, etcétera. O sea, el que tu país no haya cambiado de régimen político, no, como diría yo, no se debe solamente a que tengan un control total. No. Hay un cierto apoyo. Entonces, claro. ahora, es para decirte que no todo el mundo está. Que conste, yo soy crítico de los regímenes. Es decir, yo creo que esos regímenes deben cambiar todos. Es para que sepa que mi posición... Sí, lo entiendo. Mi posición no es Pero está de claro apoyo. que hay una incongruencia, Pablo. Y punto. Y yo lo que digo es que no tengo otra opinión que la que acabo de dar. Claro. Y que no manejo más datos. Es decir, que puede haber una cierta simpatía. Que no sepamos. Pero, que puede haber una cierta simpatía. Puede haber. Pero que básicamente lo que yo entiendo que está pasando es que se está guardando para otro tipo de mediación que no la tiene en otras coyunturas. Acuérdense que la única parte del mundo donde la Iglesia Católica sigue teniendo un poder realmente mediador, etcétera, es en América Latina. En el resto del mundo Ha perdido esa posición. o tal vez nunca la ha tenido. Hay un término que quiero avanzar contigo que tiene que ver con la sinodalidad. Y para que tú nos ayudes a comprender qué significa y en qué momento se está hablando de esto en la iglesia, en virtud también de lo que podría pasar en los próximos días, meses. ¿Qué debemos comprender por el término sinodalidad y lo que el Papa ha hecho en este sentido? Ya, entiendo. Esta es una pregunta totalmente eclesial. Aquí 100% eclesial. Me siento más a gusto. Está más cómodo ahí, Pablo. Sí, voy más cómodo, sí. Entonces, sinodalidad es un término, un neologismo, es una palabra nueva, acuñada por el Papa en 2015, como una reacción al aniversario de lo que una institución de gobierno novedosa, nacida del Vaticano II, que se llama el Sínodo de los Obispos. Entonces, con motivo de los 50 años de la creación de esta instancia que se llama el Sínodo de los Obispos, el Papa habló de que lo que nació, el espíritu que hizo nacer esa instancia que se llama el Sínodo de los Obispos, se siguiera profundizando y ahora no fuera solamente la comunión, la expresión de la universalidad de la Iglesia en la comunión de los que han recibido el ministerio episcopal, sino que toda la Iglesia participara en ese proceso de una creación de una Iglesia presente en el mundo. Entonces, sinodalidad tiene muchísimas dimensiones, pero por razones de los minutos que nos quedan, claro, voy a decir una cosita más en la línea del eslogan y de la propuesta. La sinodalidad se expresa en un eslogan que está en etimología de la palabra. Sínodo significa synhodos, caminar juntos, es un camino que confluye. Y el Papa ha dicho, tenemos que aprender a caminar juntos. Entonces eso significa una cosa muy bella y muy sencilla, y para los procesos espirituales son fundamentales. Delante de Dios nadie está adelante ni atrás, etcétera. Somos nosotros los que vamos en distintos momentos. Y lo que le toca a un cuerpo que quiere ser buena nueva es que no haya un adelante y un atrás, sino que nos sepamos acompañar y que nadie se sienta más adelantado o atrasado. Y el que está supuestamente adelante, que sepa que le toca irse para atrás. Y a veces el que está muy timorato, que se anime y que se ponga adelante y lleve el grupo. Entonces, es un concepto muy dinámico, pero a mí me gusta la idea de caminar juntos, porque la iglesia que yo estoy llamando puritana o de la pureza, es la que tira piedras. Aquí está el pecador, vete para el infierno. En la iglesia de la sinodalidad es la que dice, aquí está una persona herida, vamos a recogerla. Por eso la imagen que utiliza el Papa de la iglesia como la quiero ver como una clínica en medio de una campaña, de una guerra, ¿no? Claro. Y la prefiero ver manchada de sangre y sucia que pura y blanca. Claro.
Entonces, es Porque una idea- además, ¿quién queda blanco en medio de una guerra? Exactamente, o sea, cuando tú te metes en busca de una cosa, de alguna manera algo se te pega en esa Claro, incongruencia. claro. Y a mí la idea de sinodalidad al principio no la entendía bien, después tuve que preparar una charla y he quedado encantado con la idea de sinodalidad. Yo creo que invita, él tiene algunas frases que son bastante radicales. Este concepto es 100% de Francisco. 100% de Francisco. Eso yo creo que es un, Sí, es un porque aporte la para idea la iglesia. porque lo bueno es que es un concepto al mismo tiempo totalmente tradicional y como él lo está planteando, muy novedoso, pero está totalmente enraizado en la tradición de la iglesia, porque el gobierno sinodal está en el principio de la iglesia, es decir, no había un señor que era el jefe, el monarca, que le bajaba línea a todo el mundo. Por eso parte de la misión del concepto de sinodalidad es replantear el ministerio del obispo de Roma, es decir, del Papa. Entonces eso es de las críticas que se le hacen a él, pero digamos que él ha ¿Cómo se puesto replantearía según eso? No, Que sea un grupo sí, que todas las decisiones de la iglesia sean más participativas y menos centradas en Roma. y menos un Y menos triángulo, una vertical. pirámide. Él habla de la inversión Una pirámide de la invertida. pirámide invertida. Es la imagen que él utiliza. Pablo, si Francisco fallece, esperemos que no, esperemos que mejore. Repito, este programa lo estamos grabando un 26 de febrero y hay que hacer la salvedad, porque Sí, a fin de cuentas es un hombre Sí. con una salud frágil Y una edad avanzada. y una edad avanzada. Declaración de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Esta tarde, el Santo Padre experimentó un episodio aislado de broncoespasmo. Esto causó un episodio de vómito, lo que llevó a que inhalara algo, y un empeoramiento repentino de su condición respiratoria. El Santo Padre fue sometido rápidamente a una aspiración bronquial para despejar sus vías respiratorias, y fue puesto en ventilación mecánica no invasiva, lo que mejoró sus niveles de oxígeno. 28 de febrero de 2025. Ha dicho que no quiere que lo entierren en el Vaticano, Así. porque ese es su último lugar de trabajo, pero no quiere que sea su última morada, que lo lleven a Santa María la Mayor. Y déjame decirte que yo hice esa tarea porque me imaginé que me lo ibas a preguntar. Entonces busqué información. Y voy a dar mi teoría y yo la defendería si fuera una tesis en una facultad de teología. Yo creo que hay 3 razones por las cuales él quiere ser enterrado en Santa María La Mayor. La primera, por su devoción a la Virgen. Mariano. Es mariano y tal. La segunda es un símbolo de descentralización del Vaticano, un símbolo importante. Y la tercera es que ahí fue que San Ignacio celebró su primera misa, porque según una tradición, ahí hay un pedacito del pesebre de Jesús. Y ahí San Ignacio duró 1 año antes de celebrar su primera misa ahí, precisamente por el tema de la encarnación y el tema que es su papado, Francisco. Acuérdense que Francisco es el hombre que hace los pesebres y la idea del nacimiento pobre y la pobreza. Y esas son las 3 razones por las cuales yo diría que él quiere ser enterrado ahí. Y lo tengo muy claro. Sobre todo creo que le debe pesar mucho el tema de Es que para nosotros los jesuitas, Santa María la Mayor es un referente de una manera de ser sacerdote. Y yo creo que él le está mandando ese mensaje. Este papado ha sido un papado que si bien ha sido rico en el magisterio, o sea, ha tenido muchas publicaciones, ha sido más rico todavía en mandar señales, símbolos. Acuérdense de aquellos zapatos, ¿no? Aquellos zapatos en vez de los zapaticos rojos. En vez de los zapatos rojos de Ratzinger, los zapatos del Papa. Los de zapatos Francisco. sucios, tal. Un malentincito. Yo no, aquí está todo lo que yo necesito. Recién elegido Papa, en vez de tener una super nave, Escolta, no sé si se acuerdan, yo me voy con los muchachos. Así es. Y se montó la guagua y estaba ahí, nada, como uno. Estaba mandando mensajes. Un hombre más cercano. O, por ejemplo, que causó un escándalo, el día del Jueves Santo, ir a una cárcel y lavarle en los pies a una mujer musulmana. Todavía aquí yo tengo que enfrentarme con algunos compañeros sacerdotes que dicen que no, que las mujeres no le pueden lavar los pies el Jueves Santo. Y el Papa anda lavando los pies el Jueves Santo. O sea que... Que para ti marcó un hito. Francisco ha marcado un hito. Yo creo que sí. Y bueno, es un tema que no nos da tiempo a hablar, pero ciertamente a nivel, vamos a decir, social o global, yo creo que su mensaje sobre el medio ambiente
ha sido... Ese Laudato Si. Sí, y todo lo que se ha hecho en torno a eso. Así es. Y, por ejemplo, nosotros como jesuitas es una línea de trabajo y nos está llevando ahora mismo a enfrentarnos a la barrigol, ¿no? Y el abuso de Cotuí. Es un tema delicado. Es un tema para otro programa, gordo, que lo podríamos hacer. Sí. ¿No podríamos ir a Cotuí a hacer un programa allá? Sí, es un tema que vale la pena. Ahí pueden venir los otros compañeros jesuitas que están metidos. Pablo, sin duda no será jesuita el próximo papa. Yo me inclino a pensar que no, ya está bueno. No será jesuita. Los sacerdotes diocesanos no se sienten comprendidos por nosotros. Es que somos, sí, la compañía de Jesús es un grupo, yo diría que... Muy sui generis dentro de la iglesia. Y que tiene que cumplir una misión, una esquinita y no en el centro. Yo no creo que debamos seguir siendo lo que el estilo nuestro se imponga a todo el mundo, ¿no? Gracias, Pablo, De nada, por habernos acompañado. Es un gusto. Igualmente. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Esto fue Siendo Honestos. Ya saben, vayan a la campanita, denle like, denle suscribirse, escríbanos qué les pareció. Y hacemos un próximo programa con Pablo Mella en Cotuí. A ver qué pasa ahí con la barrigol. ¿Qué crees, Pablo? Bueno, los compañeros que están en esa lucha, sí. Dale, vámonos. Chao, chao. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, Clínica Abreu. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y, por supuesto, tu canal de YouTube.